Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a ver una forma simple y económica de aportar vitaminas y minerales naturales a nuestros pájaros, ya sean canarios, jilgueros, periquitos, agapornis y demás. Así que sin más, empezamos. Esta receta tan rápida y sencilla, a base principalmente de verduras y semillas germinadas, es un gran multivitamínico natural, ya que va a constituir una potente fuente natural de vitaminas y minerales para nuestros pájaros. Todas estas vitaminas y minerales van a favorecer la aparición y el aumento de celo de los pájaros y van a completar su alimentación aportándoles una gran cantidad de nutrientes, por lo que esta receta está especialmente indicada para utilizarla durante la época de preparación para la cría e incluso durante la temporada de cría, ya que no solo es una receta muy apetecible para los pájaros, sino que además estimula la ceba, o lo que es lo mismo, incita a que los padres embuchen continuamente a sus crías, haciendo que éstas crezcan más sanas y fuertes. Lo bueno que tiene esta receta es que no necesariamente se tiene que hacer con los ingredientes que os comentaré a continuación, puesto que podéis modificarla en función de las necesidades de los pájaros o en función de las frutas, verduras o plantas silvestres que más les gusten o que tengáis más a mano. Que por cierto, si no sabéis qué frutas, verduras o plantas silvestres pueden comer los pájaros, por aquí arriba y debajo en comentarios os dejo fijado el enlace a varios vídeos en los que os explico todas las propiedades y beneficios que le aportan cada una de ellas a nuestros pájaros. En mi caso, siempre añado zanahoria y brócoli, que ya sabéis que son verduras que tienen una gran cantidad de vitaminas y minerales y que poseen propiedades muy beneficiosas para nuestros pájaros, ya que incrementan las defensas del organismo, favorecen la aparición del celo y de la puesta, etc. Además, también intento añadir algunas plantas silvestres de temporada, como la cerraja, la pamplina o la verdolaga. No obstante, si por algún motivo, cuando voy a preparar la receta, no puedo encontrar este tipo de hierbas, pues añado un trocito de lechuga para hacer la receta aún más apetecible para ellos. Pues bien, una vez que tenemos claros todos los ingredientes que vamos a utilizar, es muy importante que lavemos bien todas las verduras o plantas como método de prevención, para eliminar posibles bacterias, polvos o toxinas que pudieran contener. Y cuando ya las hemos lavado correctamente, en una máquina de picar o picadora, vamos a ir añadiendo los ingredientes. Mi consejo es que en un primer momento añadáis la zanahoria, porque es una hortaliza mucho más dura. Posteriormente el brócoli junto con el tallo. Y por último, una vez que tanto el brócoli como las zanahorias están bien picadas, añadiremos la planta silvestre que deseemos o la lechuga y lo picamos durante unos segundos para que se integre todo bien y listo. Ya tendríamos preparada la primera parte de esta receta natural. Posteriormente, en un recipiente añadiremos semillas germinadas, que ya sabéis que por sí solas son una potente fuente de nutrientes, y algunas cucharadas de pasta de cría seca o de perla mórbida para que absorba el exceso de humedad de las semillas germinadas y de todas las verduras y plantas que hemos añadido. Si no sabéis cómo preparar semillas germinadas, por aquí arriba y debajo en comentarios, os dejo fijado un vídeo en el que os explico cómo hacer de manera segura semillas germinadas para los pájaros. Además, también podéis añadir gusanos de la harina, tenebris, molitor o pinkies. De hecho, este tipo de alimento lo utilizan mucho los que crían jilgueros en cautividad o especies de fauna europea, porque hacen mucho más apetecible esta receta y también ayudan a que los pájaros embuchen mejor y con más frecuencia sus crías. Y una vez que lo tengamos todo, pues simplemente tenemos que mezclarlo muy bien y lo dejaremos reposar unos 15 o 30 minutos para que la pasta o la perla absorban el exceso de humedad. Y de manera opcional, pues si queréis podéis añadir ralladura de un hueso de jibia o incluso la cáscara de un huevo, siempre y cuando lo hayáis tratado previamente para evitar la aparición de posibles enfermedades. Pasados estos minutos, ya tendríamos lista esta receta tan fácil que aporta tantas vitaminas naturales y que sirve tanto para canarios y jilgueros como para periquitos, ninfas, agapornis y demás pájaros similares. Además, como os dije antes, podéis personalizarla o modificarla como queráis, es decir, podéis ir quitando o añadiendo ingredientes y adaptar la receta a las necesidades de vuestros pájaros. Por ejemplo, yo cuando se va acercando la temporada de cría, pues me gusta añadirle algunas semillas, como el negrillo o el cañamón, que son semillas que tienen un elevado porcentaje de proteínas, que ayudan a desarrollar el aparato reproductivo y que favorecen la aparición del celo de los pájaros.
Y antes de finalizar el vídeo, comentaros que lo ideal es preparar esta receta o esta especie de ensalada justo antes de aportársela a los pájaros, porque así serán mucho más apetecibles y los alimentos conservarán todas sus propiedades y beneficios. No obstante, si os sobra, pues podéis conservar la mezcla en la nevera durante varios días para evitar que aparezcan hongos o bacterias perjudiciales para la salud de nuestros emplumados. Y por último, recordaros que tal y como os he dicho al principio del vídeo, es una receta muy apetitosa para los pájaros que va a ayudar a completar su alimentación, ya que al contener una gran cantidad de vitaminas y minerales, va a constituir un multivitamínico natural que se puede administrar a los pájaros de manera semanal durante todo el año, y especialmente durante la cría, puesto que va a ayudar a aumentar la aparición de celo, a estimular la ceba de los pichones y a favorecer su crecimiento. Espero que el vídeo te sirva. Si es así, dale a like y compártelo con tus amigos. Si aún no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas gratis, pulsando este botón rojo que aparece por aquí, para que puedas recibir nuevos vídeos todas las semanas. Por aquí te dejo un vídeo muy interesante y como siempre, les espero en el próximo vídeo.